o cómo fue la actividad anual del contribuyente en los últimos 12 meses y en base a eso determinar si hay que mantenerse de acuerdo a los parámetros en la categoría que uno está en cuanto a las ventas que haya tenido o algún otro tipo de actividades, o si corresponde bien pasarse a una categoría más alta o una más baja, que implica diferentes valores en los montos finales que hay que pagar mes a mes en cuanto a los impuestos y otro tipo de cargas y de montos que implica estar en el régimen del monotributo. Todos quieren evitar pasarse de categoría para pagar menos. Exactamente, ¿no? pero a veces evitar no hacer esta recategorización implica algún tipo de problema cuando la AFIP va a fiscalizar efectivamente que quien está en el monotributo cumpla con la categoría o el monto en el cual está inscrito, claro, y puede haber algún tipo de penalidad, multa o en algunos casos la exclusión. Pasa siempre con los eventos de fútbol donde viajan muchos a Brasil o a algún otro país, y cuando la AFIP coteja que uno está inscrito en una determinada categoría de monotributo y no tiene un nivel de gasto o de ingreso declarado para hacer frente. No, te sacan del monotributo, te pasan un régimen y tenés que pagar una penalidad y mucho más impuestos, claro, de lo que te correspondía por esos impuestos. No Entonces, conviene. de ahí es donde está la lógica, que es un trámite sencillo. Quien está acostumbrado seguramente sepa hacerlo, es en el sitio de la AFIP con la clave fiscal. Uno ingresa a su perfil de usuario y ahí realiza la categorización de acuerdo al monto que corresponde a su categoría. O sea, contás los valores de la factura de cada mes. Exacto. Lo que te da. Exacto, lo que te da de acuerdo a los parámetros que con la AFIP, esta no lo vamos a decir porque son números como muy puntuales, pero en lanación.com se pueden encontrar. En base a eso se determina en qué categoría el contribuyente tiene que estar y se inscribe finalmente en el sitio. ¿Categorías de monotributo? ¿Cuáles son? De la A a la H y de la A hasta la K, de acuerdo al monto y de acuerdo a la rama, porque la venta de productos o servicios varía de acuerdo a la categorización, la cantidad de escalas que están presentes en el régimen, que según estimaciones se habla de que son alrededor de un poco más de 3 millones de personas los que están inscritos en el monotributo, y las más bajas, las A y B, alrededor de 1.200.000 personas son las que están. Es un régimen importante que, en un contexto donde el empleo privado de calidad no abunda, incluso se eliminan puestos de trabajo, es un recurso que muchos han encontrado, claro, como forma de ingresar tal vez precariamente al mercado laboral. Ahora, preguntas que se puede estar haciendo la gente ahora que nos está viendo. Digo, hoy vence la recategorización, yo no me recategorizo. Sí. ¿Qué pasa? Y eventualmente podés exponerte a que si el AFIP hace la fiscalización de tus ingresos con tu factura y ve que... me arriesgo a que la AFIP ponga la lupa sobre mí. Exactamente, sí, porque este es un régimen en el cual uno declara pertenecer a determinada categoría de acuerdo, como vos decías, a la facturación acumulada en los 12 meses anteriores. ¿Pero la penalidad ahí cuál es? Y depende en los casos puntuales donde la AFIP vaya a realizarlo, porque también lo que puede pasar muchas veces es que se empieza a cobrar una penalidad de acuerdo a los montos no pagados por el monotributo, lo mismo que ocurre si hay un contribuyente que no hace el pago mensual del impuesto, de las obligaciones que corresponde por estar en este régimen. O sea que quizá no te recategorizás, decís no pasó nada. La AFIP no vio nada extraño, yo sigo así. Después, si efectivamente te objetan o te llaman la atención, tenés que pagar por todo lo que en su momento no pagaste. Sí, con los intereses que corresponden a las deudas. Por eso es importante hacer esta gestión que, como decíamos, se hace ahora y también se hace a principios de año. Son 2 instancias por año en el cual el contribuyente tiene la obligación de analizar su facturación y ver si tiene que mantenerse en categoría, pasarse a una más alta si es que facturó por encima de los montos que declaró inicialmente, o al revés, si facturó menos de lo ir a una más baja. Ir a una más baja, que implica menos, un menor costo mensual por estar en el régimen. Muy bien, y otro de los temas del día importantes, que Esteban tiene todos los detalles, el Banco Central concentrado y pensando en bajar la inflación y mantener calmo el dólar. Exacto, son las dos variables que mira el gobierno y el Banco Central. Se anunciaron algunos ajustes a la política monetaria, no es un gran cambio, pero sí son algunas cuestiones técnicas que implican que, viste que hemos hablado siempre de esta idea de la meta de que no crezca el dinero circulando en la economía. Sí. Lo que se hacía hasta ahora era medir el promedio del mes. Pero como este mes tuvimos un movimiento estacional alto por las vacaciones de invierno, por el cobro de aguinaldo y salarios del mes anteriores, hubo una demanda estacional más alta y lo que había era que era más pesos circulando en la economía para cumplir con esa meta se iba a ser muy difícil, el Banco Central iba a tener que retirar muchos pesos y subir mucho la tasa de interés. Para evitar este movimiento, lo que hizo fue computar que el promedio no sea de un mes, sino de los últimos 2 meses. Entonces eso le da un mayor margen de maniobra, que tiene una cuestión más técnica también de cómo se vincula el Banco Central con los bancos. Otro tema importante, que esto sí es cercano al día a día nuestro, sí, es que se decidió, por un lado, que la tasa mínima de interés que estaba fijado hasta fin de julio en 58% esté así
por lo menos hasta el próximo dato de inflación del INDEC, que va a ser el 15 de agosto. Y vos decís, ¿es casualidad decir el dato del INDEC hasta el 15 de agosto? No. No, porque tenemos antes algo un poco más importante que son las PASO. Totalmente. Entonces, asegurar este piso de interés, por lo menos hasta mediados de agosto, lo que garantiza es que los bancos no bajen la tasa de interés de los plazos fijos si llegara a haber algún momento en el cual un movimiento de ahorristas que digan, no, bueno, yo me quedo en plazos fijos, no invierto más allá de las PASO. Eso no está ocurriendo, de hecho los depósitos en pesos están aumentando, pero para evitar eso, incluso que los bancos premien más a los ahorristas en pesos, lo que dispuso es, tranquilos, por lo menos hasta el 15 de agosto la tasa va a estar en el 58%. Dato no menor, ¿eh? Entonces, lo que se busca justamente es que los bancos, por un lado con esta herramienta y con otro que también es más técnica, pero los bancos cuando reciben los pesos de los ahorristas o de quienes tienen su caja de ahorro, parte de esos pesos no lo pueden prestar, son lo que se habla de los encajes. Lo que dispuso el Banco Central es que haya una porción más alta, un 3 puntos porcentuales de ese monto que lo puedan usar los bancos para ir a comprarle LELIQs a los bancos centrales. Esto es que tengan los bancos la posibilidad de tener una ganancia por pesos que tienen necesariamente que tenerlos fijos. Bien. ¿Qué es lo que busca? Con una tasa mínima de la LELIQ hasta mediados de agosto. Y con este movimiento, que es que los bancos puedan ganar algo de plata con los ahorros, con los depósitos de los ahorristas que no pueden mover, es que eso se traslade al plazo fijo de los usuarios y que tengan un mayor retorno. De hecho, se espera que a partir de este movimiento, lo que decían en el Banco Central, las estimaciones es que el retorno de los plazos fijos, que hoy está en el 46% promedio, en el total de los bancos hay mayores y hay más bajos, suba alrededor de 2%. Eso es lo que se espera, por lo menos, para los próximos días a partir de este ajuste que se anunció. Y Esteban, por último, para contener el dólar. Este es todo el movimiento, lo que buscan justamente es que si el premio por quedarte en pesos en un plazo fijo o en algún otro instrumento en pesos es mayor, digas, bueno, no, me quedo en pesos y no retiro esos pesos y me voy a comprar dólares. De ahí es la lógica, no de intervenir directamente en el mercado, sino de hacer más atractivo el retorno de una inversión en pesos, como puede ser un plazo fijo, para que el ahorrista diga, no, confío en el peso, me quedo con los pesos porque me parece más atractivo el retorno que puedo tener con la tasa de interés, esto que se habla mucho del carry trade, y evitar ir al dólar, que si yo dejo pesos y voy a comprar dólares, eso sí empuja la cotización y puede hacer que suba la divisa. De hecho, hoy, a partir de estos anuncios, el dólar estuvo estable, cerró en 43 pesos con 40 en el Banco Nación y valores similares a los que tenía la semana pasada. Pero no volvió a bajar como estaba. No volvió a bajar. También es cierto que para muchos era un signo de interrogación o de una luz amarilla de que se sigue bajando porque se empieza a perder la competitividad, que fue algo de lo que se mostraron como un triunfo después de la devaluación del año pasado, es decir, mejorar las condiciones del país hacia afuera. Si eso empieza a revertirse, podía llegar a ser un problema. Eso no ocurre. Eso por lo menos por ahora no ocurrió. Gracias, Esteban Lafuente, como siempre, aquí con toda la información económica en Más Info. La imagen